propósitos y de procesos. Diga conmigo, mi Padre es un Dios de propósitos y de procesos. El Padre, Dios de propósitos y de procesos. Hemos estado meditando y a la salida usted puede conseguir, si no tiene el separador de marzo, tenemos nuestras lecturas devocionales del mes. Allá atrás va a estar Javier con los separadores, si usted no lo ha conseguido. Y hemos estado caminando con el pueblo de Israel. Uno tiene que ponerse en la marcha, uno tiene que meterse en la historia y con ellos vivir todas estas situaciones que vivieron y poder celebrar la grandeza del Señor. ¿Por qué? Porque el Dios de ellos es el Dios nuestro. Porque la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La Biblia no es un libro solo de historia sagrada que se quedó en el pasado. La Biblia es la palabra de Dios viviente, la palabra de Dios actual y relevante para nosotros hoy en día. Así que uno puede encontrar principios de reino, principios de vida a lo largo de estas historias maravillosas como las que registra el libro del Éxodo. Pudiéramos decir que todas las obras que Dios realizó en Egipto fue la manera no solo de libertar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, sino también la manera en la que Dios pudo darse a conocer a toda una nación como Egipto y a las naciones de la tierra. Dios fue conocido no solamente por Israel, que salió libre. Dios fue conocido por Egipto y por todos los pueblos alrededor. ¿Sabe? Egipto era la potencia mundial de la época. Egipto mandaba. Egipto tenía el poder económico, militar, científico de la época. Las pirámides, todas estas cosas nos hablan también de poder científico. Egipto era la potencia mundial y Dios se reveló. Ellos tenían muchos dioses. A todo le ponían un dios. Tenían dioses con cabeza de buey, con cabeza de lobo, con cabeza de todo. Y el faraón era considerado un dios. Por eso vez tras vez encontramos que Dios dice, para que me conozcan, para que sepan que yo soy el Dios sobre todos los dioses. Lo que Dios hace no solamente lo hace para librarnos a nosotros. Un testimonio como el de la señora Gladys, no solamente le salvó a ella la vida, que los médicos en su saber y entender le habían dicho un tercer isquemia y no vive. Pero por lo que hizo el Señor a través de la oración, su familia, los amigos, las personas que están hoy ahí en la consolidación, han empezado a conocer que Dios existe, que Dios está vivo y que tiene que ver con nosotros, que Dios lo podemos nosotros darle oportunidad en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestra vida diaria, que Dios no es para un día domingo solamente 2 horas en las reuniones, sino que Dios quiere que nosotros le podamos dar lugar, le podamos dar a conocer. Esto requiere fe de cada uno de nosotros, requiere que nos atrevamos a compartir la palabra, a dar testimonio donde quiera que vayamos. Esto requiere de cada uno de nosotros fe para darlo a conocer. Ahora, en el capítulo 13, Dios sacó al pueblo de Israel, y en el capítulo 13, vamos a estar en el libro de Éxodo, en los capítulos 13 hasta el 17, y ver un proceso, propósito. Dios, todo lo que hizo, lo hizo para librar a su pueblo de la esclavitud, pero lo hizo también para darse a conocer, para darse a conocer. Y el proceso que yo vi, que quiero compartir con ustedes, porque los procesos no nos gustan a nosotros, seamos honestos, los procesos no nos gustan, toman tiempo, exigen cosas de nosotros. A nosotros nos gustan los eventos,
así no haya mucho fruto después, pero está comprobado, deja más frutos los procesos que los eventos. A nivel de la iglesia, en todas partes, está comprobado, lo que deja fruto en la vida de las personas son los procesos de discipulado. Ahora, los eventos tienen un propósito, tal vez iniciar un proceso. Pero si solo se quedan en eventos, y hoy hay una eventitis aguda en la iglesia, muchos eventos. Yo me reúno con los pastores de la ciudad todos los jueves. Con los pastores nos reunimos, oramos, pero cada vez es más grande el espacio que ocupa la promoción, digamos, el anunciar eventos. Tiene su lugar, sí, generan un proceso, pero si son solamente eventos aislados, son como colchas de retazos. Que hay una emoción por los días del evento, pero después ¿qué? Que hay un impacto por esos 2-3 días de un evento, pero después ¿qué? Se apaga todo. Pero cuando se hace un proceso, como es el proceso de las células, el proceso de discipularnos constante, frecuentemente. Es más, pudiéramos decir que el domingo es como un evento, la celebración. Si usted solamente viene los domingos, usted no está comprobando los beneficios de un proceso que se llevan a cabo mucho mejor a nivel de las células. En el capítulo 13 vemos a Dios como un padre. En todo este trayecto, en todo este recuento del Éxodo, vemos a Dios como un padre cuidando a su primogénito. A Israel lo llamó su primogénito. No sé cuántos se dieron cuenta cuando leyeron que llamó su primogénito. Es decir, Dios tenía y ha tenido un corazón paternal con su pueblo Israel. Leamos en el capítulo 13, el versículo 17, y miremos un proceso aquí. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Dios no los llevó como padre bueno, como padre sabio y entendido. No los llevó por un tal vez camino más corto, quizá. Pero era el camino que llevaba a la tierra de los filisteos. Y siempre que uno lee en la Biblia filisteos, habla de problemas, habla de guerras. Acuérdense de Goliat. Ese es como el ejemplo. Él era el campeón de los filisteos al que venció David, gloria a Dios. Pero los filisteos eran gente de guerra a toda hora. Dios no los llevó por allá porque no estaban preparados. Diga conmigo, no debo meterme en ninguna guerra a la que no esté preparado. Dios no los metió en la guerra de primero, de entrada, de una vez. Hemos conocido personas que se han metido de una vez a la guerra espiritual. De una vez. Conocemos personas ya que todo tratan de arreglarlo con guerra espiritual. Todo es guerra espiritual en su vida. Conocimos a alguien que vino a la iglesia, luego se fue, después volvió, se fue y estaba brava porque aquí no hacíamos guerra espiritual a toda hora. Tiene su lugar, tiene su momento, y no es cuando nosotros queramos, sino es cuando Dios lo dirige, cuando Dios lo guía. Mira, el libro de Efesios es el libro usado para la guerra espiritual del Nuevo Testamento. El libro de Efesios. ¿Dónde encontramos la lucha espiritual? ¿En dónde? Efesios. ¿En el capítulo qué? 6, es decir, en el último capítulo. ¿Por qué 5 capítulos antes? ¿Para qué son? Para saber quiénes somos, para saber dónde estamos, para saber qué podemos.
para tener identidad, para tener posición en Cristo, sentados en lugares celestiales, para saber qué poder es el que nos respalda. ¿A qué soldado lo mandan de una vez a la batalla? ¿Qué soldados? ¿Cuántos han estado en el ejército? ¿Cuántos han estado en el ejército? Hay por lo menos unos 3 meses, creo, no sé cuántos, de entrenamiento, antes de entregarle el fusil. Antes de entregarle el fusil tienen como unos meses de entrenarlos, no hay sea que de pronto que usen el fusil de escoba, usen el fusil para jugar. ¿Cuántos ha habido que han muerto por ponerse a jugar con su fusil? Hay mucha gente que ha quedado herida, hay gente que ha quedado maltrecha por meterse en la guerra que Dios no lo llamó. Que Dios no lo llamó. Dios es sabio, digan conmigo, mi Padre es sabio y Él permitirá o no lo que me conviene ahora. Este es un paso primero del proceso en el desarrollo, en el fortalecimiento de la vida cristiana. Por eso en esa primera etapa todos necesitamos ser cuidados. Esa primera etapa, como niños espirituales, necesitamos acompañamiento, necesitamos de padres espirituales comprometidos que nos ayuden, porque los niños se quieren meter en cualquier cosa, en cualquier hueco. ¿Sí o no? Los niños pues no tienen como todavía sentido de ubicación, conciencia plena, y a veces también los niños, hoy hay tanta cosa que se oye por internet, se oye tanta cosa y se puede recibir tanto, que hay que saber para qué es cada dieta. Hay que saber, la Biblia habla de leche, habla de pan y habla de carne. ¿Qué pasa con un niño que le damos carne? ¿Qué le pasa a ese niño? No tiene con qué masticarla. Le cae mal, le cae pesado. Entonces, hay en el proceso de Dios, hay nutrición adecuada. En el proceso de Dios hay alimentación de acuerdo a nuestra propia necesidad. Así que está bien tener hambre, estar hambrientos. Necesitamos, pero hay una comida para cada etapa de nuestra vida. Número 2, capítulo 14. Y yo vi este proceso seguido en este. ¿Cuál es el segundo paso? Primero, Dios no les permitió pelear, no les permitió la guerra. Número 2, Dios peleó por ellos. Ellos no tuvieron que pelear. ¿Qué dice Éxodo capítulo 14, versículo 13? Moisés dijo al pueblo, 14, ¿no? 14, 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Mira el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Hay guerras que las quiere pelear Él. No se meta. Dígale que está al lado suyo. Usted se estará metiendo en las peleas que solo Dios quiere hacer. Entonces llevamos daño, llevamos dificultades, llevamos problemas. Conozco particularmente a alguien muy cercano que hasta físicamente ha tenido consecuencias de sus guerras espirituales. Físicamente. Porque a la batalla que Dios no nos ha mandado, no debiera yo estar. No debiera presumir que sé más que Dios. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis frescos, tranquilos. Entonces es otra etapa. Mira, leyendo ese capítulo 14, Dios
se divirtió, divirtió. Así que no me sale. Dios se divirtió. ¿Ustedes se están imaginando lo que está pasando allí? El pueblo de Israel siendo detenido por el Mar Rojo y los egipcios con sus carros de última tecnología que vienen ya a echarles mano y con pensamientos perversos para nuevamente recapturarlos. ¿Y qué dice Dios? ¿Por qué clamas a mí? Le dijo Dios a Moisés, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Que marchen? ¿Para dónde? ¿Para dónde? A veces las instrucciones de Dios pudieran ser no muy lógicas, pudieran ser extrañas. Pero aquí está diciendo Dios, dígale que marchen. Pero marchen, ¿qué había delante de ellos? Agua, el mar. Pero además de esto, tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Era todo un acto de fe. Era creerle a Dios o creerle a Dios. ¿Sabe? Habrá momentos en que usted está como contra la espada y la pared. ¿Han oído ese dicho, no? Que por ningún lado hay como escapatoria. Pero Dios siempre tendrá la salida. Dios siempre tendrá la salida. Dice, no nos han sido dadas tentaciones que no podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, Dios dará la salida para que podamos soportarla. Dios siempre dará la salida. No será muy lógica en ocasiones. No será lo que digan los textos de la universidad quizá. Pero algo debes estar seguro. Si Dios te está guiando, si Dios te está llevando por este camino, si Dios está contigo, tú tienes que descansar confiadamente, sin titubear, de que Él sabe lo que hace. No sé si usted sabe lo que Dios sabe lo que hace. Pero Él sabe lo que hace. Que no lo pueda entender ahora. Ellos no lo podían entender ahora. En ese momento tal vez no lo podían comprender. Pero déjeme decirte una cosa. Por la fe entendemos lo que no se puede entender por la razón. Por la fe entendemos que el universo fue constituido de las cosas que no se veían. Si tú te quedas solo para entender las cosas, antes de creer que es posible lo imposible, tú no avanzarás y estarás derrotado. Tú debes creer primero para poder entender después cómo eran los caminos de Dios. Esa era la gran diferencia entre el pueblo y Moisés. El pueblo solo conoció los caminos, las obras, las circunstancias, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero Moisés conocía a Dios, conocía los caminos de Dios, que es un Dios bueno, misericordioso, que no hace cosas por hacerlas y dejarlas tiradas y dejarlas a mitad de camino. Dios se divirtió. ¿Qué pasó? Se abrió ese mar y empezó a atravesar el pueblo de Israel. Delante iba la nube que los guiaba. La presencia de Dios estaba delante de ellos. Pero ¿qué dice? Al anochecer la nube se puso entre los egipcios y el pueblo de Israel. Dios se puso en medio y trastornó los ejércitos. Dice que hasta les quitó las ruedas a los carros. Dios se divirtió esa noche. Ahora, Israel ni se daba cuenta. ¿Por qué? Porque eso estaba pasando detrás de la nube. Ellos iban caminando hacia allá. Ellos iban hacia la orilla. Ellos no se estaban dando cuenta todo lo que Dios estaba peleando por ellos. Pero Dios lo estaba haciendo. Hay una canción que dice, muchas veces cuando Dios se queda callado es porque Él está trabajando. Muchas veces cuando decimos, pero Dios no está haciendo nada, pero no veo que cambian las cosas.
Usted debe tener la certeza, si Dios está en esto, si Dios está en este asunto, Dios está trabajando. Como dice el libro de Eclesiastés, así como tú ignoras cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, como tú ignoras cuál es el camino del viento, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Eclesiastés capítulo 11. Dios estaba impidiendo que se acercaran 1 milímetro siquiera. Bueno, que es una nube de diferencia, que es una nube de distancia. Pero en esa nube estaba la gloria de Dios. En esa nube estaba Dios mismo. Y entonces el pueblo pudo pasar. Y Dios le dio la orden a Moisés, extiende tu brazo otra vez. Y el mar cubrió a los egipcios. Israel los dio al otro día. Al otro día desde la orilla pudo ver todo el desastre de los egipcios. Al otro día. Jehová peleó por ellos. Pero quiero decirte una cosa. El mar rojo es prototipo de algo que es el bautismo en agua. Yo quiero dejar hoy aquí un pensamiento. Creo que es conveniente hacerlo. Miremos la escritura. Esta es la única escritura aparte de Éxodo que yo quiero hablarles. Aprovechando que estamos pasando. ¿Se sienten mojándose un poquitico por el mar? Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Dice, versículo 1, esto está en el Nuevo Testamento, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí está el prototipo. Si el libro del Génesis es el libro de los principios, el libro de Éxodo es el libro de los patrones. El libro del Génesis es el libro de los principios. El libro del Génesis, el de Éxodo, es de los patrones. Y aquí nos está diciendo, Israel fue bautizado en la nube y en el mar. Nos habla del bautismo del Espíritu Santo en la nube y el bautismo en agua de él en el mar. Y en ese bautismo ellos fueron librados. Por eso es que Jesús, cuando dice id y haced discípulos, lo primero que dice es bautizándolos. No se pueden hacer discípulos antes de bautizarse. Los discípulos se pueden hacer, formar, desarrollar después de bautizarlos. Porque allí hay un evento espiritual trascendental, donde se rompe el poder de Egipto, donde se quebranta el poder de Faraón. Las plagas en Egipto no quebrantaron el poder del Faraón. Lo quebrantó fue ese mar rojo. Fue ese bautismo en el cual el pueblo de Israel atravesó. Hay personas que el bautismo lo ven como con unos ojos, tal vez por causa del trasfondo religioso. Pero el bautismo es el comienzo de muchas cosas espirituales en tu vida. Ahí dice, los egipcios que habéis visto antes, nunca más los volverás a ver. Nunca más los volverás a ver. Allí fue quebrantado el gobierno y el dominio del mundo que es Egipto. Allí significaba la completa victoria de Israel sobre sus enemigos. Luego es tiempo de que podamos como redefinir, como poner en el lugar correcto el bautismo en agua, donde nos identificamos que lo que Cristo hizo en la cruz, lo hizo a nuestro favor, lo hizo por nosotros para librarnos. ¿Sabes? El bautismo es la sepultura del viejo hombre.
allí en lo profundo del agua queda físicamente representado el poder de la vieja naturaleza sobre mi vida, que ya no me gobierna más si yo realmente he creído lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz. Ya no me domina el mundo, ya no me domina el diablo, ya no me domina mi carne. Si peco es porque me da la gana. Ya no porque sea un esclavo del mundo, un esclavo del diablo, un esclavo de la carne. Ya tengo libertad en Cristo Jesús para determinar y decidir cómo vivo. Eso se sella con el bautismo. Luego no se puede seguir tratando de discipular personas que no han entendido este paso, que es vital para entrar a la tierra prometida. Este era como un paréntesis válido en este entendimiento que tenemos. Ahora, capítulo 17 de Éxodo. Ya vamos a volver al 15 y al 16 en un momentico. Capítulo 17. Primer paso del proceso, Dios no los llevó a la guerra. Segundo paso, Dios peleó por ellos. Tercer paso, Israel debe pelear. Ahí lo encontramos en Éxodo 17. Y vamos a ver unos principios de victoria espiritual en las batallas que el Señor tiene para nosotros. Versículo 8 de Éxodo 17. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refadín. Israel no estaba buscando guerras. Israel no estaba poniendo anuncios por la web. ¿Quién quiere pelear conmigo? No, vinieron a enfrentarlos. Amalec vino y peleó contra Israel. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte. Jehová es mi bandera, mi estandarte. ¿Ustedes se han dado cuenta en las batallas que el que gana pone la bandera sobre un lugar alto? Quitan la bandera del pueblo, del país vencido, y el vencedor pone la bandera. Esto lo hizo con este altar, lo hizo Moisés aquel día. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. A ver, rápidamente, en esta ocasión Dios sí pelearía con ellos de otra forma, pero ellos tendrían que pelear. Ya había pasado, el proceso avanzaba, debían enfrentar unos enemigos. Y Dios da unas estrategias aquí. ¿Cuáles son algunas estrategias? Oración y acción. No solo oró Moisés, Josué peleaba. Orar y actuar, no una de las dos, ambas son necesarias. A veces la iglesia se ha quedado solo orando y orando, pero no han ido a arrebatarle las almas al enemigo en el campo. La iglesia, si ora, y hay iglesias que oran, pero en términos generales, hasta hace muy poco la iglesia estaba solamente
orando, orando, solo orando, pero no actuando. Ahora, el sentido de la oración es poder entenderle a Dios sus planes, poderle entender a Dios las estrategias, poder recibir de Él dirección. Y con esa dirección ir y hacer afuera la batalla que debemos hacer. Pero también posiblemente hay gente que está tratando de hacer la obra allá afuera, trabajo social, en la política, hombres de Dios tratando de hacer algo por la ciudad allá, partiéndose los brazos, pero tal vez no ha habido oración que respalde esos avances, esos esfuerzos. Las dos cosas son necesarias para la batalla que tenemos que enfrentar. Recuerde, nunca actúe sin orar, pero nunca ore sin actuar. Número 2, una actitud correcta. ¿Cuál era? Moisés levantaba su mano. Las manos levantadas son más que un ejercicio aeróbico espiritual. A veces dicen, levante las manos. Sobre todo los de Centroamérica, ellos tienen esa muletilla. Levante las manos, levante las manos, levante las manos. En Centroamérica tienen eso como distintivo. Toda hora levante las manos, levante las manos. Tiene su sentido realmente si es con el propósito de decir, Señor, yo confío en ti. Señor, yo dependo de ti. La actitud correcta en la batalla es, Señor, yo espero en ti. Señor, tú eres mi ayudador. Mis manos levantadas está hablando de confianza en Él, de dependencia en Él, de saber que la ayuda viene de Él. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Pero a Moisés se le cansaban las manos. Es un peligro es bajar la guardia. Un peligro es entrar en el desánimo, entrar en la fatiga, entrar en el cansancio. Y nos puede llegar momentos en los cuales nos sentamos fatigados, cansados, que hemos estado batallando por esta y esta situación en la familia, por esta y esta situación financiera, y las cosas no cambian y no vemos que haya efectos. Recuerde, cuando Dios está callado puede ser que esté trabajando. Crea que así como se siembra algo, el labrador espera que esa semilla que sembró va a brotar, no al otro día, no a la otra mañana, pero sí va a dar fruto. Así que entonces, cuidado con el desaliento. Cuidado con la depresión del abandono, dijo alguien, el cansancio, la frustración que pueda llegar. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete siempre en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete, dice Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. Pero aquí vemos otro principio que fue el trabajo de equipo. La Biblia dice, hay del solo, hay del solo. Hay batallas que no son para que tú las pelees solo. Hay algunas que sí las debes enfrentar solo. Pero hay otras que no son para enfrentarlas solo. En Eclesiastés 4:9-11 dice, si uno prevalece contra uno, dos le resistirán. Uno hará huir a 1000, dos harán huir a 10,000. Por eso vemos aún muchos más beneficios de poder participar, ser miembro activo de una célula de cuidado, porque allí habrá más de una persona que puede ayudarte en tu batalla de fe, que puede sostenerte, así como Aarón y Hur vinieron para levantarle los brazos a Moisés. Ahora le pusieron una piedra para que se sentara. Cuando hay trabajo de equipo, hay un trabajo más descansado. Se reparten las fuerzas, se reparten las tareas.
Por eso necesitamos, por más ungido que tú seas, tú necesitas de compañeros. Tú necesitas de otros que te levanten los brazos, que te animen, que te exhorten, que te ayuden. Todos necesitamos de otros. Ese fue el pensamiento de Dios con el compañerismo, con el ministerio del cuerpo. La iglesia primitiva fue poderosa por ese sentido de comunidad que tenía, de ayuda, de interés mutuo que debían tener. Pero debemos ser sencillos y humildes para recibir ayuda. ¿Sabe qué? La humildad se prueba muchas veces en la capacidad de pedir ayuda. La humildad se reconoce en la capacidad de que tú puedas decir: necesito ayuda, estoy en esta situación. Es más, le hemos dicho a algunos, y se lo digo a todos: si realmente tú estás enfrentando un enemigo que no has podido vencer y que te está trayendo a ti derrota, un pecado, hablemos, que no estás pudiendo vencer, una verdadera prueba de que tú quieres derrotarlo, es que tú incluyes a alguien que te ayude. Es que tú no te quedas callado con eso. Es que tú no persistes en que tú lo puedes lograr. Hay cosas en la vida de todos nosotros en las que vamos a necesitar que alguien nos ayude, que alguien nos respalde en oración. No que tome mi responsabilidad, pero sí que me acompañe, sí que me apoye, sí que me ayude. Este principio fue vital porque dice que estuvo firme en las manos de Moisés y entonces prevaleció Israel y fueron derrotados. Pero dejo para lo último en esta mañana, en los capítulos 15 y 16, hubo una batalla o hubo una guerra que Israel nunca ganó. Hubo una guerra que Israel nunca venció. Hubo una guerra que hizo que de 2 millones de personas, escuchen bien la dramática proporción, de 2 millones de personas que se calcula salieron de Egipto con el brazo poderoso de Dios que los libró. De esos 2 millones de personas que vieron las plagas caer y a ellos librarlos, porque fueron librados y vivían en la misma tierra. Dios dice que Él hizo separación entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto, y no tuvieron tinieblas, y ningún ganado, ninguna oveja, ninguna vaca murió por la plaga del ganado. Ciertamente Dios hizo separación. Dijo que ni la lengua de un perro se movería contra Israel. Toda esa gente que vio cómo el mar rojo se abrió y cómo los egipcios fueron destruidos. Hubo una guerra que ese pueblo no pudo vencer, y fue la guerra de su propio corazón, no rendido a Dios. Porque en el capítulo 15, después del cántico de Moisés, un cántico de victoria, un cántico de celebración por lo que Dios había hecho en el mar rojo, dice el versículo 22, hizo Moisés, 15:22, hizo Moisés que partiera Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber el agua de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Allí Dios opera una sanidad de las aguas. Pero vamos al capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto.
Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Capítulo 17, los primeros versículos, antes de la batalla de Amalek. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Zin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La guerra que no pudo ganar Israel fue con su propio corazón ingrato, un corazón no regenerado. Por eso les decía que Israel no había nacido de nuevo. Israel estaba muerto espiritualmente. Solo veía las circunstancias. Pudiéramos decirlo, lo que estaban diciendo aquí el pueblo de Israel, por hambre, por sed, y se quejaron por todo lo demás. Es decir, algo como esto: lo que Dios invirtió, lo que Dios hizo para salvarnos y librarnos, no sirve para nada, porque tenemos hambre, porque tenemos sed. Todo lo que Dios invirtió, todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios manifestó, no sirve para nada, porque nos falta el pan, porque nos falta lo material. ¿No será que nos pasa lo mismo? La Biblia dice: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no será que nos dará con él también todas las cosas? Pero a veces cuando nos faltan, no somos agradecidos. No sabemos esperar en Dios, no sabemos confiar en Dios. Eso le pasó a Israel como una lección para todos nosotros. Se me pasó decirles que Dios le dijo: escriban esto en un libro de memoria. Israel olvidaba con facilidad lo que Dios había hecho atrás. Vivía solamente como del punto de aquí y de ahora. No tenemos pan, no tenemos agua, aquí en esta. Y siempre refiere el sitio donde estaban. Llegaron a tal parte y ahí no hay agua, y aquí no hay pan. Pero se les olvidaba todo lo que Dios había hecho por días, meses y años a su favor. Y Dios creativamente manifestó su gloria en el desierto como nunca antes. Tal vez pudiéramos sacar una reflexión y llevarla a nuestro corazón esta mañana. No nos debemos perder la oportunidad, al creerle a Él, de ver lo creativo que Dios puede ser, de ver lo creativo. Una de mis oraciones en estos días, y voy a seguir haciendo, el Señor, sorpréndeme. Quiero que me sorprendas. Ahora alguien me dijo: pero también yo debo sorprender a Dios. Claro que sí. Sorpréndenos, porque Él dice: con tremendas cosas les responderá. Nos responderá el Señor, con tremendas cosas nos responderá en justicia, el Dios de nuestra salvación. Esa batalla que no pudo ganar,
hizo que de los 2 millones de personas que salieron de Egipto, solo 2 personas entraron a la tierra prometida. Esa batalla, por eso cuando le leí 1 Corintios 10, dice, pero de la mayoría de ellos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. De los 2 millones que salieron de Egipto como adultos, solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. 1.999.998 quedaron en el desierto por una batalla que nunca ganaron, la batalla de su corazón no quebrantado, su corazón no rendido, su corazón no entregado. No confiaron, no le creyeron, se quejaron, murmuraron, queja, murmuración, incredulidad, desobediencia, rebeldía. 5 cosas detalla esta historia que estaban en el corazón del pueblo de Israel. Que ninguna de estas cosas nos priven a nosotros del destino que Dios ha preparado. Que ni la queja, ni la murmuración, ni la incredulidad, ni la desobediencia, ni la rebeldía me cierren la puerta que Dios tiene abierta para una vida de plenitud, como Él quería llevarlos a tierra que fluía leche y miel. Esta mañana, al venir a la cena, a la mesa del Señor, esta mañana, con esto en mente, con esto en el corazón, examinémonos y veamos en qué nos hemos quejado contra Dios. Aún con las autoridades que Dios ha puesto en la casa, en la iglesia, con las autoridades que Dios ha puesto, ¿en qué nos hemos quejado? ¿Cómo hemos murmurado? Contra Dios mismo. ¿Cuál ha sido nuestro nivel de incredulidad, de desobediencia, de rebeldía? Y podamos decirle hoy, Señor, dame la victoria en esta batalla. Y Jesús dijo, ¿cómo vencerás? Niégate a ti mismo, toma la cruz cada día y sígueme. Para vencer esa batalla en el corazón, negarme a mí mismo. ¿Sabe cuál es la batalla? Entre la carne y el espíritu. Esa es la batalla. Y esa es una batalla diaria, continua. Contra los demonios no es diaria, no es continua, no debiera ser. Pero sí contra nuestra carne, que se opone a los deseos del espíritu. Y Dios quiere llevarnos a conquistar. Y Dios quiere llevarnos a heredar todo lo que en Cristo Él ha diseñado para nosotros. Todo lo que tiene para esta vida y para la venidera en Cristo, que nosotros podamos vivirlo, porque Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él vino para darnos